Hola gente, vamos a seguir dándole al Final Fantasy XVI. Se les ha ido la olla completamente a los guionistas. ¿El último vídeo? Hola, o sea, ¿qué ha pasado con Titán? Ya, ahora quiero ver todos los icons comiéndose un buen puñado de cristales ahí llenos de puro éter. A ver cómo se transforma cada uno. Aunque no creo que salgan más, la verdad. Pero oye, la esperanza es lo último que se pierde. Se ha liado pardísima, o sea... No entiendo nada. Quiero lo que toman esos guionistas. Eso, ha sido un combate totalmente absurdo. Pero estaba tan guapo. Y con esa música, con tanta... O sea, visualmente tan increíble. Y tan variado que me da igual lo absurdo que sea. Yo os lo compro. Encantadísimo. Brutal. Luego, un montón de movimientos políticos ahí del príncipe Bahamut, que está muy claro ya que el rey intenta liársela. O bueno, el rey se lo quiere quitar de encima. No sé si Bahamut eso lo sabe o si más piensa que su padre se le ha ido la olla y le da igual matar a la gente que haga falta con tal de divertirse un rato ahí con sus juegos de política. Tampoco sé si el padre tiene algún objetivo así claro, o si más se está dejando manipular por su mujer, por la madre de Clive. El que sí tiene un objetivo, aunque no sepamos cuál es el rey de Waloed, que está ahí y tiene contacto con Artema y sabe un poco de la gente esta de los marcianos. Y su objetivo tiene algo que ver con ellos, pero como todavía no se tiene ni idea de cuál es. Bueno, Artema ha hablado con Clive. Se ha sorprendido de que Clive no tenga su voluntad totalmente rota, así desde que descubrió que él había matado a su hermano y tal, que yo creo que contaban que eso le desmoralizase totalmente y fuese muy fácil luego que se dejase poseer, intentarle así con algún objetivo raro de venganza, de lo que sea, y que Clive diga, venga, sí, toma mis poderes y haz conmigo lo que quieras, ¿no? Pero se han sorprendido de que no es el caso, y lo que le he entendido es que van a dedicar el tiempo que haga falta, el próximo tiempo, a intentar desmoralizarle. Irán a por toda la gente que quiere, a destruir la guarida, a por Jill, a por Joshua. Yo es lo que he entendido. Dice, mira, resulta que sí tienes voluntad. Bueno, aún hay tiempo para la construcción del nuevo mundo, que tampoco está claro a qué se refiere. Y en ese tiempo, pues nos vamos a encargar de que la próxima vez que nos crucemos seas un poquito más sumiso. Así que me da bastante miedo eso. Entonces, lo que tampoco tengo claro es si el rey de Waloed, o sea, hasta qué punto no le están utilizando, porque igual el tío va de guay, se cree que se ha encontrado un aliado súper poderoso que con él va a conseguir hacer lo que le dé la gana, y a Artema le usa hasta que le haga falta y cuando se canse de él le mata y fuera. Y me da un poco esa sensación, pero también... No sé. El tío ese algo sabrá. Maneja los hilos. Igual, de hecho, hasta le tiene preparada una trampa él a Artema, en caso de que le traicione. No sé. Pueden pasar tantas cosas. Sé tampoco de los planes de esta gente. Y Joshua, como sospechaba, quiere aliarse con Bahamut. Y me pega que el rey de Waloed también intente tentarle de alguna manera para quitarse de en medio al emperador este loquísimo y a su mujer. Y bueno, están ahí como a ver quién se gana el favor de Bahamut para esa próxima batalla. Entonces, en ese contexto, volvemos a la guarida después de haber matado a Titán y a ver cuáles son los próximos pasos. Tocará, imagino, un tiempo de misiones secundarias, reorganizarnos y lo que surja. Torgal. Nuevas ilusiones. A ver cuáles son. Uf, no te va a creer.
Mira, Otto, verás. We're seeing troops amassing at every port. Salió parda. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. ¿Y el All cristal? of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. Uf, ya te digo. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. Qué desfase de última pelea, madre mía. Oh, está mejor Jill, pero puedes seguir luchando. Which means I'm coming on your next Bien. little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Nos van a contar bien sobre Waloed ahora. Clive se ha hinchado a Éter en la pelea con Titán. Pronto igual empieza a petrificarse. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. Chupao. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waloeders. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waloeders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Poco Do you sentido, know sí. the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Bien, clase. Sobre el Waloed. Espero. Sí. The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloeder standard. Odin will ride again. It is but a question of when. Estoy And tenso. on that day, who will be trampled underfoot? Es que se va a seguir liando aún más. Ya han alcanzado el tope. In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A Misterioso. scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this.
Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. Vamos a montar un fiestón aquí, ¿no? Raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Fiestote. Vamos. Amigo... El amigo cocinero va a tener que cocinar colas de escorpiones para todos. Una semana de resaca. Buenos días, caballero. ¿Tú qué estás comiendo? Ivan's newest dish is a masterpiece. Once you get over the urge to gag, that is. No tiene sentido. Abuela, Well, someone que must rulen los praise within cubatas. himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Gañán. Gañán. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? Nope. No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. Ala, oye. ¿De qué vais, niñatos? Children. These are tears of joy. We must Díselo, offer up a Tomes. prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Yuhu. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Importantillo también. Ultima came to me. I need to know what he is. Última en inglés. ¿Por qué le han cambiado el nombre en español? Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. Los de I Waloed saw him saben que with my existe. own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself,
or merely another projection Sí, of its Artema power? está sellado en I Joshua. know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Is there something I might assist you with, Clive? Preguntar sobre Ted y Crow, los Were peques. you aware? ¿Sabías que en muchas ciudades los portadores tienen prohibido tener descendencia? Se cuenta que el éter empleado en la gestación del feto acelera la maldición de los cristales, reduciendo así la productividad de la madre. Tal es el mundo en que vivimos. Por suerte, los padres de Ted y Crow lograron huir de él para vivir sus últimos días llenos de felicidad. But what of the twins themselves? Mas los mellizos han crecido en otra realidad, la guarida. La chica tiene el don de la magia y su hermano no. Empero viven como iguales, lejos de la manipulación a la que políticos e ignorantes quieren someterlos. Crecerán sabiendo que no hay diferencia alguna entre portadores y aquellos que no lo son. Les legarán a sus hijos esa verdad, y estos harán lo propio con los suyos, hasta que el mundo en el que vivimos hoy no sea más que una mera página en las crónicas de la historia. Hay diferencia ahí, pueden hacer magia, ¿no? Es una diferencia importantilla. Pero bueno. Yes, change will come. Esa Clive es magia que no requiere de éter, magia que perdurará mucho después de la caída del último cristal madre. Interesante. Claro. Tiene sentido. Supongo. Pero bueno, en el mundo en el que vivimos sigue habiendo diferencias. Tampoco puedes aislarles de eso. I have said it many times. ¿Qué nos cuentas de Kupka? Fue un asesino, pero también un ladrón. Nos robó la felicidad, la esperanza. Y aunque su muerte no devuelve a la vida a nuestros amigos, nos consuela saber que ya no podrá arrebatarnos nada más. His story is ended. Su historia ha concluido. Gracias, Clive. Bien. Violencia I protectora. don't believe you've read this particular chapter before. Ir a su casa a matarle se sigue considerando autodefensa. What subject shall we consider today? Harbard, a ver qué nos cuentan de este pavo. Comandante del ejército del reino de Waloed. Muchos lo conocen como el caballero inmortal por la perpetua juventud que su apuesto rostro siempre aparenta. ¿Cuántos años tendrá? Cuenta con la plena confianza de Barnabas, que le concedió el mando del ejército de Waloed. Por algún motivo desconocido decide prestar ayuda a Hugo Kupka para escapar del castillo de Rosalith tras su enfrentamiento contra Clive. Pues tiene pinta de que porque están poniendo a prueba a Clive para... me da la sensación de como que quieren que se haga más fuerte y que venza a más gente y tal, para en algún momento quitarle esos poderes. No sé. En fin. Madre que de cosas de los personajes. A ver. Néctar. A ver qué nos cuentan. Moguria sentado en la guarida desde que Cid lo salvara de unas ruenas empirias en las que había quedado atrapado. Aunque solo puede articular una serie de agudos chirridos que uno podría transcribir como cupó, por algún motivo solo Clive puede entender lo que dice. Así, descubre que la pequeña criatura quiere convertirse en un héroe y su ambición es liberar Balistía de las aterradoras bestias que la plagan. Con este fin gestiona el tablón de anuncios de la guarida. ¡Bien! El mejor personaje. You are always welcome, Clive. Well, don't just stand there gawping. ¿Qué me cuentas de Kupka? It's a relief. Ya no tendremos que vivir con miedo nunca más. Thank you, Clive. Sé que no lo digo mucho, pero esta vez es de corazón. Y buena suerte con la que se te viene encima. Ahora que el mascapiedras ese ha muerto, ya no tenemos nada que temer. Todos los de la guarida podrán volver a vivir como antes, más despreocupados y buscando a alguien que les solucione los problemas. Y como capitán de este barco, ya sabes a quién le va a tocar cargar con el muerto. Pues menudo marrón. I heard what you told Nan about Kupka. Hopefully all our old friends can rest easy now. Clive? ¿Y tú qué nos cuentas? Bloody riddance. Ese hijo de puta se merecía que le cosieran a estocadas. Y si puede ser con una espada de las mías, mejor. Su muerte no nos devolverá a los amigos que perdimos, pero hará que muchos puedan vivir en paz al fin. Entre los que me incluyo. Gracias de verdad, Clive.
Well, thanks for you, dear. A ver, esta espada The best me work. mejora Will do. bastante. Yeah, that should do you. A Anything ver. else? Uy, una bastante normalita. Me gusta. He cracked the crystal too? You're joking. A ver la correspondencia. La liebre del desierto. Cid II, ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a sus aliados, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera amistad. Rucena Dalimil. Ok. We're seeing troops amassing at every border crossing. Ah, my favorite pupil. ¿Tú qué nos cuentas de Kupka? Kupka y el Colmillo eran los cimientos de la República. Con la desaparición de ambos, ahora está sumida en el caos. ¿Y qué hay del Consejo? ¿Crees que ha asumido la responsabilidad para poner orden en su nación en decadencia? En absoluto. A sus integrantes solo les preocupan sus propios intereses, no su pueblo. Solo un hombre puede salvar a Dalmequia del desastre, el exmariscal Eugen Havel. Nadie más sería capaz de tomar las riendas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse irreductible frente a la ira y la avaricia de aquellos que le rodean? Un país menos. Es muy fácil destruir países en este juego. Anda, mira. Aquí estaba el ojo del dragón. ¿Y aquí quedará alguien viviendo? Supongo que sí. Aunque sea poca gente. O sea, llevamos 3 cristales destruidos en lo que llevo de juego. Y uno que ya se había destruido antes. Ah, esto es Camber, lo estaba ubicando mal antes, vale. Y esto se acaba de independizar de la República de Dalmequia. Ok. Néctar, ¿qué nuevos bichos hay aquí? ¿Tú no nos hablas de Hugo? Pues nada. ¡Hola, hola! ¡Hay un huevo! No, mosquitos, no. El terror azabache, ¿qué es esto? ¿Una gran roca negra? Aunque desconocemos a qué especie pertenece la criatura, sí se sabe que cuenta con una fuerza y resistencia extraordinarias. Debemos acabar con ella para que puedan transitar con seguridad el desierto. Y el destructor de mundos. Ostras, se han pasado con el nombre. Dificultad S. Un gigante empirio en las ruinas de Rosaria. Se prohíbe toda la entrada a la aldea que las precede para evitar su posible activación ante presencia humana. Toda nueva actividad deberá ser autorizada previamente por Cid. O sea que es bien chungo este pavo, bien. A ver. Se vienen pelas interesantes. Otto, ¿qué nos cuentas? You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Montamos una fiesta, por favor. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. ¿Por la antigua guarida? I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers.
trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Oye, habrá que contárselo a ella la primera, ¿no? I'll suggest it. Especialmente interesada está. A ver si han avanzado algo en el taller aquí. Haciendo la ciencia y la ingenierización. No, ya está todo desordenado. A ver. If I don't come up with something soon. ¿De qué es ese mapa? Es un barco normal. ¿Tiene algo que ver un barco normal con uno volador? Ella sabrá. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. Vale. I've got to get this thermal displacement stack sorted. ¿Eso qué es? Thermal. ¿Las armas del barco volador? Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. El Enterprise. Me and my dad designed it together. Where ¿Qué? other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I was hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Diseño de la greba. ¿Qué va a hacer esta pava? O sea, va a mezclar el diseño ese guapo que tiene con este barco volador y lo va a hacer molar aún más. Y le van a ir cañones por todas partes. Bueno, este no era un cañón de disparar y matar bichos, pero le pondrá cañones, digo yo. ¿Habrá algún combate contra Bahamut desde el barco volador? Out with it. It's for mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. What? Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will you? Hola. Bueno, jaleo, ¿no? La que está liando esta. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about.
which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. Up to you who you take to the desert. I mean, Gav's good in a fight, but you don't have my winning. ¿Puedo elegir en serio? Ah, don't listen to him. You'll be in the lowest of low company with either of us. Me intriga más Otto, que nunca ha venido conmigo. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Ah, pero quiero también a Gav. Ah, qué dilema. Quiero intensificar el triángulo amoroso con Gav. Vamos con Gav, que me cae... En el fondo que me cae bien, o sea, me cae mejor Gav. Y para, si hay que luchar, creo que se le va a dar mejor. So, where do we find this Stardust stuff? Otto es la curiosidad, que no esperaba poder ir con él. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamill. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supply. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I like to see him try. In your own time. Que me dejéis en paz, pesados. No surprises there. Fancy a look at the list, do you? ¿Y tú qué me cuentas de Kupka? It was luck. Tuve mucha suerte de salir vivo aquella noche. Hubo tantos otros que no pudieron escapar. A veces sueño con ellos. Les pido perdón por no haber podido salvarlos. Pero ahora podré decirles que Kupka ha muerto, que tú los has vengado. Y ya sé lo que me contestarán, así que déjame decírtelo de su parte y de la mía. Gracias, Clive. Vale, pues tenemos una misión secundaria aquí a tomar por saco. Voy a hacer esta, la primera. Y luego ya casi todo lo demás es en el desierto. Los bichos del cartel de anuncios, la misión principal y una secundaria más. Y luego, el bicho super tocho, el S, o sea, el que tiene rango S, ese está cerca de Rosaria. Creo que en el pueblo del pavo este que arregló el puente, que secuestramos para que se viniese con nosotros. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. ¿Habrán llegado orcos hasta aquí? Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway.
¿Tú qué te cuentas? Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Yo digo que van a ser orcos. You there. Fuck! ¿Qué? They've seen us. Get them before they escape. ¿Y estos toyacos? Black shields. Here. ¿Qué hacen aquí? What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. Adiós. Reventadísimo. No veo nada. Vale. Why were they here? Were they planning an attack on Lostwing? I need to warn Quentin. Yo que pensaba que el barco volador que íbamos a usar era este mismo. Oh, mira, tiene ahí como cañones. Bueno, o cualquier otra cosa podría ser, pero... Y resulta que está todo lleno de barcos voladores. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. Ole. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. A ver qué nos cuenta. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade.
a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. Te la jugaste. His response, however, was Hostia. rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. Bueno. But the man himself proved an altogether more difficult target. Es mucho más chungo de lo que parecía With este money tío. and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Deberían saberlo. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. Somos We know camaradas. how he hides, how Traductor. numerous and well trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. ¿Me va a mandar a mí? My friends and comrades, it begins. Uf. Make Ahí ready el pueblo en for war. armas. El sistema no se cambia desde dentro. Hay que destruirlo. Uf. ¿Degolló a toda la gente cercana a este pavo? Menudo chungo. I'm not going to change his mind. Pero igual es una misión para más adelante. Porque aquí ya está todo hecho. Vale, a ver qué misiones hay por aquí. Panes de pita. Qué hambre. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? ¿Que le tenías de becario ahí o qué? Ya he huido en cuanto ha podido. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Hola, tomar por saquísimo. Vale, tiro para el sur primero a esta misión. Y a ver si encuentro algún bicho en los carteles, que creo que por aquí había 2, de hecho. Oh, por fin me dejan hacer parkour. Por las piedras. ¿Van a ser esos? ¿Los ladrones? Creo que sí. ¡Ole! ¡Ole, qué chulo! Vamos a explorar esta zona un poquito. Creo que esos son del cartel. ¿O no?
¡Órale! Pues con eso va un logro al menos. No es el de la misión. Sale el cartel, pero es un logro. ¿Y qué hay aquí? Vale. Ready, go? Ese va a ser el tigre. Straight home now. No. Ostras. Es un nuevo bicho. Soil and stone! Joder. Uf. Otro logro. Vamos, además este muy guapo. Ese lo voy a usar en combates bastante. ¿A dónde vas? Las que he pillado. Uf. Vale. Y aún así no era ese pedazo de tigre. Es que aquí no sé qué estoy buscando. No sé si es el tigre o son los bandidos. O los mosquitos. Van a ser los mosquitos esos. Sí, se me baja, así que son ellos. Qué mal rollo. 5 mosquitos. No sé si tengo las habilidades apropiadas, pero bueno. Sí, parece que sí. Hola, buenísima combinación contra mosquitos, eso. No la líes. Ah, eso podría haber ido mucho mejor. ¿Qué pasó? Muévete, chiqui. Facilión. Bueno, les he empezado súper bien. La onda esta de fuego ha venido de lujo en este combate. Pensé que me iba a sobrar porque no hacen magia. Y aquí que se ve... un buen puente. ¡Hala! ¡Qué guay! El antiguo cristal madre ahí. Las ruinas, lo que queda de él. Va a ser
Es un bengal, no me fastidies. Va a ser ese el del anuncio. Espera, me tengo que cambiar habilidades otra vez. Y voy a pasarme a electricidad y al orbe eléctrico. Uf, qué combate tan raro va a ser este sin las habilidades de fuego. ¿Es un bengal a secas? Ah, no es. No es el del cartel. Pues nada, no pasando. Hay bengales salvajes por aquí, qué loco. ¿Qué son esos bichos? Son como bengales pequeñitos. Ah, no. Antílopes, vale. ¡No! Hola, 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 la he liado. Esto es paisaje solo, con lo que mola. Pues nada, parece que aquí solo estaban los mosquitos, pero mola un montón que haya bengales salvajes. Y la pantera, otra, esa gigante. Uy, por este camino larguísimo que hay. No hay nada de momento. Ah, sí, ostras, el tigre, vale. Qué loco. Grimalkin, vale, tengo que conseguir que ataque al orbe eléctrico 3 veces. Pero está lleno de sus bichitos. Limpieza. Vale, bien. Hola. Qué de bichos. Voy probando esto, que nunca lo he usado. Más, la leche. Sus muertos. Vale, ahora sí viene el tigre tocho. Que este, a ver si consigo que ataque al orbe. ¿No? ¿Por qué no? Ahí. Mierda. Se ha evaporado la descarga. Joder.
Sí. Que ataques al coso este. ¿Por qué no le está dando? ¿Cómo funciona eso? Vale, una descarga. 2 descargas. Falta una. ¡No! Descarga. 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 Bien. Uf. Uf, la última oportunidad prácticamente, porque ya se muere. Vale. Uf, uf, uf. Muy guapo el combate. Otro logro conseguido, solo me queda el de viento, que parece complicado. No, apenas. Ha costado, en parte por las habilidades raras, pero están divertidas esas habilidades. Vale, entonces en el próximo combate tengo que hacer estas 3 cosas en el aire contra un mismo enemigo. Necesito un enemigo que sobreviva todos esos ataques. ¿Sobrevivirá alguno de estos? Voy a probar. Me paga que no. ¡Ah, qué difícil el cambio! Vale, estoy fuera. Último perro. Torgal, no lo mates, no lo mates. Uf, está ya en las últimas. Ah, bueno, no tengo las habilidades, pero bueno. Pero parece posible. A ver el siguiente. Contra estos pájaros también podría ser una buena oportunidad. Venga, último intento. No, se mueren. Se mueren muy pronto. Vale, un enemigo volador y grandecito. No he tenido alguno. Los mosquitos habían sido una buena oportunidad, pero bueno. Igual si le levanto del suelo con el primer ataque. ¿Qué de gente aquí? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Habrán visto el monstruo gigantesco que salió de ahí? ¿O se lo han perdido? You deserve a rest. A mountain of a monster, twice as tall as Titan himself, cracked the fang open like it was a sparrow's egg. I swear on my grandmother's grave, I saw it myself. Solo el doble, bastante más del doble. ¡Ese es el bandido! A ver si hay suerte. Hola, menuda matanza has hecho, chiqui, y te quedas aquí flipándote. Tin, 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 tin. ¡Qué swag! ¡Madre mía! My blade yet hungers, and so do I. Come. Let us feast on your flesh. ¡Ay, que! No era esta la que quería hacer. Bueno. Your feasting days are over.
Hola, hola, hola. Menuda leche. Uy, menudo zumbao. Ah, tengo las habilidades muy raras. Uy. Vale, ya están todas listas. Ven para acá. ¿Qué es eso? Ah, vale. No ha funcionado. Este no se levanta del suelo. Puedo hacer esto, vamos. Un poco tarde me he enterado, pero bueno. Pero bueno. No. Jolín. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Bien. No. Dura demasiado ese ataque, no me da tiempo a hacérselo entero. Uf. Prioridad máxima, esquivar. Otra vez. Zumbao. Venga, 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 por una utilidad que tiene esto. Ah, no es suficiente. Me cago en la leche. Uf. Ya
está, ya está, ya está. Ahí, subirle el numerito. Esta. Y esta. ¡Ay, no muere! ¡Vamos, Torgal! ¡Vamos! Uf, ¿por qué poco? Uf. Ah, qué difícil luchar con esas habilidades. Vale, pues nada, tampoco es posible el logro contra este. Me han dado otro logro, que no sé cuál es exactamente, pero bueno. Uf, otra vez a 0 pociones. Y este pavo aquí de crisis existencial. ¿Qué te pasa, amigo? Tiene un traumita con lo que ha visto este. No me extraña. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Nunca olvides, Cristal Madre, céntrate en el trabajo. Uf. Creo que en realidad lo más útil sería céntrate en el trabajo en este caso. En plan, tío, olvídate de ser minero. Hazte panadero, haz feliz a la gente con tu pan de pita. Expresa tus sentimientos. Así, a secas, a un desconocido en crisis. No lo diría. Y este ni de coña. Céntrate en el trabajo. Focus on the job at hand. Think about what you can do right now. What use is proofing loaves when... Wait. Perhaps the solution has been in the bakery all along. Claro, tío. You've opened my eyes. Thank you, friend, and fare thee well. Qué fácil ha sido. Wait. Demasiado fácil. ¿Qué va a hacer? Take a sniff, good sir. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold Madre the mía. Drake's Balm. ¡Hala! A truly unique creation. Le ha dado la forma del cristal. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Dios. Her stinking cheeks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of... Bueno, madre mía. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Yo quiero uno. No puedo comprárselo. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks.
Y según lo que le respondas, ¿te hace una cosa u otra? Qué intriga ahora. Now, Dusan, I know you're keen, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Por aquí había otro bicho del cartel de anuncios. Y creo que es el último. Espero no estar olvidándome ninguno. Bueno, luego queda el monstruo de dificultad S. Pero ese está por otro lado. Uf, ¿cómo he llegado aquí? ¿Qué es este bicho? Nice try. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! Ups, no tenía que haber parado, ¿eh? Mola ese combo, pero no sé si quita, creo que quita bastante menos. ¿Qué son estos monolitos de arete esparcidos por el mundo? Ya es el segundo que me encuentro fuera de la guarida. Y creo que los bandidos van a estar ahí. Mira, joder, si se llama Jergón del bandido, no hacía falta ser un genio. Pues nada, menuda vuelta me he dado aquí buscándoles. ¿Qué es eso? Ah, una palmera. Qué susto. ¿Qué es eso? Ah, la piedra negra. Este también era... ¡Oh! También era del cartel de anuncios. No es el que estaba pensando, pero... Pastito calón. Ok. Uf, pues tengo habilidades terribles. En fin. Well, Clive. Looks like you're gonna need me big sword. ¡Atúrete, atúrete! Oh. Ups, terrible. Bien.
¿Qué es esto? Oh, Torgal se ha transformado. Maldición, mala idea. Guapísimo. ¿Y le puedo bloquear? Buena. Ole. A subir el porcentaje. ¿Hasta cuánto sube con una de estas? 30, vale. Ay, no le puedo hacer el tajo este bajando porque me toco con su caparazón. Uf. Madre mía, madre mía, madre mía. Casi eso. ¡No! Bien. Para. Uf. Oh. Ya te mueres, ¿no? ¿No? Bien, uff. Me está gustando que se me... ¡Ay, que esto me suena! Me lo pedirán pago. Que no se me está dando muy mal usar habilidades tan diferentes a las que tenía antes. Me gusta adaptarme bien. O pensar que me estoy adaptando bien. Ah, bueno, es verdad. Pensé que íbamos a estar con Gav todo este rato, de acompañante de peleas. Pero no. Se viene aquí a su bola. Oli. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. Sí, me lo tomo con calma. And I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it though. I asked over in Dalamil and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Oops. So this is Stardust. It just looks like black sand to me.
¿Algo más? 5 en total. ¿O no? ¿O no? ¿Cerca dónde? Oye, ya vale. Relax. Aquí, vale. Ya estaría. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Madre mía, el saltito reglamentario. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Charlar. ¿De qué quieres hablar, amigo? Qué guay. A ver. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Vale, ¿y qué va a hacer Clive por aquí? Matar bandidos. Ready to go home, boy? Wow. There was a time this path was guarded day and night by Lord Kupka's men. But now they've gone. Back to the Fang. Leaving us lesser mortals at the mercy of whatever bloodthirsty beasts they say nested beyond. A ver qué hay. Eso no me ha sonado... No me ha sonado a bandidos. Quebrada de Dracos. ¡Holo, holo, holo! Es enorme este sitio. Pues nada, una vueltecita. Estos parecen bastante más duros. Vamos a ver si... ¡No, no, no, no! ¡Me he equivocado! ¡No, me he equivocado! ¡Qué marrón! No, va a haber más de estos. Vamos a ver. Vamos a hacer esta limpiecita. Rápido. ¡Hala! No he dado los otros. Horrible. Ah, me da la sensación que al mejorar la habilidad...
me ha aumentado el cacho de círculo en el que hago el máximo daño. A ver, cooldowns, listos. A ver el siguiente grupo. Voy a probar. Creo que con estos no va a salir bien. No, se mueren demasiado rápido. Vale, bien, Torgal. Uf, este se me dio fatal. Pero bueno, se supone que será más débil. Uf. Digo yo que será más débil que el del tablón de anuncios. No. Ahí, mucho el ataque. No, entera. No, me lo comí. Uf, pues tengo un problema. Bien. ¡Mierda! Quería hacerle ahí el bloqueo. Me ha salido fatal. ¡Hola! Está saliendo todo fatal. Vamos, muere ya. ¿Mueres tú o muero yo? Uf, tengo un problema. 0 pociones, por ahí no puedo avanzar. Yo creo que por aquí vamos a venir más adelante, así que creo que elijo sobrevivir. Y mirar en el tablón de anuncios más claramente dónde están los ladrones. Completamos la misión. Entregamos cositas. Y a ver qué nos cuentan. ¿Habrá muchas misiones de este estilo hasta terminar de construir el barco volador? ¡Néctar! ¿Cuántas cruces faltan? Creo que 2. ¿Habéis visto lo que he visto? ¡Solo una! Pues los bandidos eran este solo. Qué raro, me sonaba que había otra de bandidos. Las aventuras de Néctar. A ver qué nos cuenta. ¿Alguna vez te he contado mi viaje por las islas al oeste de Tormentia, Cupo? Así es como lo llamáis los humanos, en Mogurinés las conocemos como las forjas, y a las aguas que las bañan como el mar del Temple, Cupo. Estaba dando un paseo por la costa de Almequia cuando vi aquellas luces brillantes y mucho humo a lo lejos sobre el mar, así que fui volando a ver qué era. Menuda decepción me llevé cuando descubrí que no se trataba de ninguna forja, sino de la lava que salía de un volcán Estigio, Cupo. Pero bueno, después de lo que he oído de la sangreferra, al menos me alegra de no haberme topado con ninguno, Cupo. Vale, mucho menos interesante que tus otras historias, Néctar, pero bueno. Vale, tenemos más premios aquí de reputación. Oh, ¿qué me cuentas tú sobre Kupka? Esperaba que las cosas cambiaran con su muerte. Cuando cierre los ojos aún veo a Hara gritándonos que huyamos mientras se enfrenta a los soldados.
Se sacrificó por salvarnos y nunca lo olvidaré. Es tal y como dijo, las palabras nunca mueren. Las suyas junto a sus recuerdos siguen vivas en mi interior. Sus enseñanzas me cambiaron la vida y siempre le estaré agradecida. Only I don't know how. Aunque nunca encontraré las palabras para expresárselo. I wish you were here. Ojalá estuviera aquí para enseñármelas. Rincón del Mecenas. Uy, no vemos lo siguiente, pero por poco. Puntos de habilidad, concha espinosa y rosa del desierto. Muchos aspiran a cambiar el mundo, pero pocos tienen el valor de dar el paso. Eres un modelo a seguir, Cid. Vale. You earned this. Un buen regalito. Come again. Vamos a poner la música nueva. A ver cómo suena. Idylls of the Empire. ¿Era esta? No me sonaba el título, pero... Ah, no está mal. ¿Qué coméis? ¡Hola! ¡Hala! Nos han regalado pan de este. A ver qué nos cuenta. Sid! Look what the curse breakers brought back from Dalmekia. ¡Qué guay! Said they were all the rage in Dalamil. Looks sort of funny if you ask me. Tiene pintaza. I'll be damned. Have you had one before? Something smells good. What are we having? Bombs! And they are good. You should try one. Hey? The bloody great hole in it. Who ate the rest? Litos niños. Supposed to be hollow, silly. Haven't you ever seen Drake's Fang? Qué guay, qué detalle tan chulo. ¿Y vosotros no tenéis aquí cosas que contarme? Oye, dije que íbamos a hacer fiesta y no hemos hecho fiesta. Es el momento de invitar a todos. ¿Tengo pasta? No sé si tengo la pasta, pero bueno. Good news, everyone. The casks have been liberated. Woohoo! Here's to Sid. ¿Me harán una musiquita o un algo? Oh, you're not leaving already, are you? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Y me ha bajado la pasta? $24.000, no sé si me ha bajado. No sé cuánto tenía antes, pero me sonaba que poco. Me acabo de arruinar comprando música. Me parece que sí que habéis montado una buena fiesta mientras yo no estaba. Con setas, madre mía. Pues nada, decepción total. ¿Vosotros qué os contáis? All right, Clive. I gave all that stardust to Blackthorn just like I promised. ¿Y tú qué? Not everything Blackthorn asked for. How'd it go over in Dalamil? Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Vale, pues más charlitas por aquí hasta que alguien del Imperio mueva ficha. Da gusto pasear por aquí, madre mía. Es que está muy detallado todo, me encanta. Editors started reading books that don't have any pictures in. Ya está leyendo sin dibujitos la amiga. Ole, ole, qué adulta. Don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent.
One down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. Ah, vamos a hacer todos del tirón. Repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins. I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Qué potra. What's the name back there? I'll give you all the details. ¿Será dónde está el bicho este? Que me queda por matar del cartel. Right. ¿A cuánta gente has liado, chica? Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. De hecho, in other words, the reactor would esa pieza de la izquierda and eventually explode. This is where the helm es la que hemos visto en el barco volador de la ciudad esta. plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. No has entendido nada. Said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing Lostwing, is, vale. well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than Vale, that. va a ser este. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Qué guay, en grupete. Nos vemos junto a las ruinas directamente. Ok. Eso es... aquí. Pues nada, gente, lo voy a dejar aquí de momento. Pues un capítulo ahí de pasear por el desierto ahora en vez de por el campo. Pero bastante entretenido. Muchos bichos guapos a los que matar. Y eso todavía no se sabe por dónde se va a liar la próxima vez. Tiene pinta de que queda poco. Entonces en el próximo vídeo se termina de liar. Vemos qué pasa. Por dónde van a ir los tiros. Hijo, yo quiero ver a Joshua. No entiendo que Joshua no se junte con su hermano, aunque sea para saludarle, charlar un rato y ya siga su bola en su misión. Qué desgraciado. En fin. Que si queréis descubrir cómo se sigue liando, dadle like, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!